Muy buenos días, mi nombre es Maribel Pérez y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre principios de dominio público. Cuando hablamos de principio de dominio público tenemos que hacer referencia al tratadista conocido, Amamia, quien considera que el dominio público consiste en una masa de bienes inmuebles que deben estar permanentemente a disposición del público o de ciertos servicios públicos. En similar sentido, el doctrinario Troncoso de la Concha, quien es considerado el primer administrativista dominicano, establece que el dominio público se trata de una masa de bienes destinados al uso público o al servicio público, coincidiendo así con Amamia. La base legal relativa al dominio público en la República Dominicana se fundamenta en la Constitución desde su primera emisión en el año 1844 hasta el 2015, que sufre su última modificación. En cuanto a las características que debe poseer los bienes del dominio público, estos elementos se caracterizan en que son bienes que forman parte del patrimonio nacional, su destino y aprovechamiento es de utilidad pública o de interés general y son bienes inalienables e imprescriptibles. En cuanto a los bienes públicos y los bienes privados, los bienes de dominio público tienen la particularidad de que tienen el carácter de ser inalienables e imprescriptibles y se encuentran privados de su libre disposición por tener la finalidad de uso o servicio público, a diferencia de los bienes de dominio privado, los cuales sí pueden ser objeto de otorgamiento y bienes de derecho privado. Recordar que los bienes de dominio privado son los que pertenecen a las personas naturales o personas jurídicas de derecho privado. En cuanto al usufructo de los bienes del dominio público, el Código Civil establece que los mismos, el usufructuario cuenta con la única obligación de conservar los mismos en como fueron recibidos, es decir, tal cual los recibió, sin ningún daño. En cuanto a la desafección de los bienes del dominio público, esta consiste en desvincular o distinguir las potestades de maniales sobre un bien o derechos sobre un bien privado, de tal forma que el camino o servidumbre pública de manial deja de formar parte del dominio público ingresándose en el patrimonio privado. Es decir, un acto administrativo mediante el cual se despoja a un predio de su condición de dominio público, incorporándolo al dominio privado del Estado. La inembargabilidad de los bienes del Estado consiste en lo siguiente: los indicados en la Constitución como son de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos,